Voy a leer poemas de los últimos dos libros que he publicado de poesía. Los dos libros, como decía él, son poemas largos, o sea, un único poema que ocupa todo el libro. Entonces eso lo hace... A ver cómo lo digo. Siempre me ha parecido un poco incómodo leer poemas, no porque me dé vergüenza, sino porque me parece que mis poemas están hechos para ser leídos con los ojos y no con los oídos. Pero en estos últimos dos libros no me pasa eso. Me pasa que me funcionan bien en el plano sonoro. O sea, me gusta leerlos, me gusta escucharlos. Incluso alguna vez me atreví a escuchar grabaciones de actos como este, por ejemplo, que con otro tipo de poemas nunca hacía y no estoy muy insatisfecho. Pero en cambio, son inadecuados para leer en público porque son muy largos. O sea, no voy a leer dos libros enteros, ¿no? No tenemos tanto tiempo. Alguna vez he leído uno de estos entero y me ha gustado la experiencia. En fin, todo esto es para decir que bueno, que voy a leerlo, pero que me da un poco de... O sea, quiero avisar que lo que se lee es un fragmento del poema, no es el poema entero y, como decía Raúl, hay algo que no termina, ¿no? Si leo 5 minutos de cada libro o 10 minutos, no estoy leyendo... Lo que voy a leer en realidad se completa con lo que viene después, ¿no? Se reinterpreta incluso a partir de lo que pasa más adelante. Entonces, hay algo ahí como interrumpido que quizá no esté mal tampoco. Empiezo directamente con El año del cangrejo. El año del cangrejo nos acostumbramos a caminar de lado para no despertar a nadie. Las chicas tenían labios casi del mismo color que la piel, pero a mí no me interesaba besarlas. Lo único que quería era que me dejaran soñar. Los chicos quisieron hacerse amigos míos y yo los observaba desde lejos. A veces corría al puesto de los socorristas para pedirles un papel y un lápiz cuando se me ocurría una idea. Todas las noches me alejaba unos pasos de la casa para sentir la respiración de los árboles y tratar de respirar con ellos. Y había una mujer que podía ser mi madre o mi hija. Se llamaba Inés. Era alta y vegetal y dueña de muchísimos espacios. Pescábamos por la mañana y dedicábamos las tardes a los árboles frutales, a la recolección del laurel, a los placeres de la melancolía y al dibujo. Por la noche, entre los murciélagos y las montañas, dábamos largos paseos por los senderos opacos, conversando con los perros e inventando nombres para las flores silvestres. Las pinzas aparecían entre la arena, en los destellos de la imaginación, y teníamos miedo y buen humor. En el resto del país, los esclavos de la realidad hablaban de economía. Los niños se habían vuelto malos. Teníamos la boca llena de miedo y la vista en algún punto fijo del horizonte, en las velas o en la curvatura final, el límite del miedo. La noche de luna llena bailamos junto al mar, de la mano, una ceremonia para no perder nunca la complicidad, unas palabras mágicas pronunciadas en el dialecto local. Y saqué una foto de la luna para mandársela a Inés, pero ella antes me mandó una de la luna donde estaba ella. Ahora todos teníamos 2 lunas, menos yo, que siempre había tenido una luna y ahora tenía 3. E Inés flotaba por encima del verano. La casa empezó a llenarse de arena y estábamos muy contentos con nuestras escobas. La casa empezó a llenarse de limones que los niños traían del huerto. Una montaña de limones como símbolos de lo que no se sabe. La casa empezó a llenarse de cerraduras y estábamos muy tranquilos con nuestras llaves. La casa empezó a llenarse de preguntas y de viajes al aeropuerto. Teníamos un cangrejo en la boca y había que cuidarlo, masticar despacio para que no se despertara. Todos los días cambiábamos de teatro de operaciones para eludir la rutina, pero necesitábamos la rutina más que nunca. La casa empezó a llenarse de bulbos y de flores. Yo me acordaba de cuando los niños éramos nosotros y ella leía a la hora de la siesta y yo también trataba de leer, solo en mi cuarto. Así aprendí lo que eran el tiempo y el peso de las esperas. Ahora ella no podía leer y por lo tanto no era nada. En mi primer recuerdo nadábamos en una piscina y había bulbos e higos y otras frutas simbólicas.
El telegráfono avanzaba por un túnel. Yo lo esperaba al final y le miraba la cara durante todo el trayecto. Entonces parecía que nunca nos haría falta nada más. Cuando llegaba al final del túnel, me picaba delicadamente y volvía a empezar. Al final siempre nos hacíamos amigos. Luego me daba de comer arena y hojas secas y trozos de ramas y caracolas. Y quería contárselo todo a Inés, pero Inés solo me dejaba contarle algunas cosas. Ella estaba contenta porque los niños le traían flores y limones y se subían a su cama como si estuviera viva. Yo estaba contento porque Inés me dejaba soñar durante todo el día, aunque por la noche me despertara con un cangrejo en la garganta. Las chicas estaban contentas porque las miraba y no decía nada. Los socorristas estaban contentos porque los niños los ayudaban a izar las banderas cada día. Cuando se apagaban las luces, incluida la de mi luna secreta, me iba metiendo en un mundo que solo intuitivamente podía concebir y valorar y cuya estética me hacía dejar la ventana abierta. Cuando solo se apagaba la luz de mi luna secreta, iba corriendo a buscar a los niños y los llevaba a cazar saltamontes. Cazábamos saltamontes en secreto y los contábamos, verdes y marrones. Después los dejábamos en libertad. Un día dibujamos una vela hecha de viento, un cangrejo hecho de verano, un aeropuerto hecho de recuerdos, un dialecto hecho de deseos contradictorios. Según cuenta la Biblia, hay un pájaro hecho de cielo, un barco hecho de mar. Según cuenta la Biblia, nadie tiene ningún interés por esa clase de dibujos. Un día dibujamos un túnel y después otro. Dibujamos una luna hecha de túneles, una luna hecha de nombres, un sol hecho de lunas, una luna hecha de agua. Según cuenta la Biblia, nadie puede dibujar su luna secreta. Dibujamos un pinar hecho de agujas, una hoja hecha de árboles, una mente hecha de dibujos, una palabra hecha de despedidas. Dibujamos un pasado hecho de niños, una ola hecha de olas, un mar hecho de símbolos y senderos sinuosos. Dibujamos una playa hecha de escobas y miedo y ganas de volar. Algunas tardes nos quedábamos en la playa cuando los socorristas ya se habían ido. Escuchábamos el diálogo de las olas y el viento y mirábamos las pequeñas marcas que había sobre la arena, los restos del día, un idioma sin abstracciones. El telegráfono se alejaba y yo me acercaba a su distancia. Había que respetar todas sus distancias. Eso me preocupaba mucho. Las olas se alejaban del viento que las empujaba lejos. Ella se alejaba de todo y se acercaba a todo, y hacía falta un idioma con abstracciones para tratar de entender su deriva y su vaivén. Bueno, paso ahora a leer también un pasaje. Aquí he leído el principio y una zona cercana al final del libro. Ahora voy a leer simplemente el principio de este que es mi último libro publicado de poesía, Posibilidades en la sombra. Nada, no voy a comentar nada. Pensaba que a lo mejor sí, pero quizá luego. Tal vez ese ojo no sea bello, pero yo lo veo bello porque puedo entrar en él y verme bello, triste y aceptado, frágil y pequeño, volando por encima de las cosas del mundo. Tal vez ese ojo no me mire como yo lo veo. Yo era ese ojo. Yo seré ese ojo. Hay otro ojo al lado y no es igual. Yo no soy ninguno de ellos. La diferencia que hay entre esos ojos tal vez sea la misma que hay entre nosotros. Cuando tus ojos me miran y yo entro en tu ojo y veo cosas que no ves, que no hay, el dolor, el cansancio. Ese ojo es un salto, una promesa, un hito, como cerca de las cataratas había un hito, una piedra que marcaba el lugar de una promesa, antes de que existiera el mundo y se rompiera. Antes de que existiera el mundo y se rompiera, había un jardín. Era una foto de un jardín con una mesa y 4 sillas, y una se había caído para atrás. Un terremoto tira una silla para atrás
y eso no está en tus ojos. En tus ojos hay otros jardines, no hay tiempo todavía. En tu nariz hay tiempo, el tiempo sube por tu frente y no se ve. Tal vez tu padre pueda meter las manos hasta las muñecas en un río de sangre, lavarse las manos en sangre. Tal vez me cures el miedo o me inocules el miedo, pero eso ahora está detrás y tiene la presencia intermitente del deseo. Todo es aquí deseo, pero ¿deseo de qué? De tiempo, de sangre, de tener 20 años para no saber, no la energía sino la deriva de los 20 años, deseo de descansar y de que algo no termine nunca. Tal vez el calor baste para apagar esa pregunta, o el sabor, o una forma nueva de dormir y mirarse. O tal vez no se trate de apagar, sino de alumbrar otro sol, cuando subes y bajas, sugiriendo otros soles, otra sangre. Nada de esto está en ti, ahora, ni yo sé nada de tu miedo o tu deriva. Sé que había una silla tirada para atrás en el jardín y que tú me miras. Tal vez en la proximidad destaque la diferencia. Tus ojos están cerca de tu boca, que se abre o se rompe para que sigan fluyendo los ríos y abre o rompe la lógica del miedo. Cuando tu boca se rompe, te creo. Cuando tu boca se abre, te toco. Miro fotos que muestran cosas que no están en las fotos. Hay alguien esperando y alguien que camina. Miro la foto y veo la tristeza de una silla. Tal vez quieras ayudarme a levantarla o sentarte en el suelo a su lado. Yo quiero darle una patada, quemarla, sacarla de la foto. Tal vez podamos bajar al río, meternos hasta las rodillas en el río, calzados, para no cortarnos. 1 hora metidos en el río hasta las rodillas y cambiaría nuestro concepto de esperanza. Mi concepto de esperanza tal vez se parezca al tuyo, como un río se parece a su valle o a su catarata, o como este río se puede parecer a tu boca cuando no la miro o cuando estamos metidos hasta las rodillas en el río 1 hora. Es raro lo de los parecidos cuando hay un río en medio o 20 años. Desde mi orilla, el concepto de esperanza está gastado, pero la esperanza no. Desde la tuya, todavía no ha acabado de formarse. En eso se parecen, como no mirarte se parece a rozar tu boca, o un río se parece a verlo desde lejos. Tal vez a esa silla no la haya tirado un terremoto, sino el peso de la esperanza. Tal vez prefieras subir una montaña lentamente para ver qué hay al otro lado. No hay nada al otro lado. O tal vez estemos tú y yo bajando una montaña. ¿Qué te gustaría ver ahí? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un fracaso merecido? ¿Un sentimiento mutuo? ¿Una emoción fugaz? ¿Una montaña? Y tal vez, si me rozas, pueda descubrir lo que me gustaría ver a mí. ¿Una reacción visceral? ¿Un dilema ético? ¿Una persona mirando una montaña? Pero tal vez donde tú ves una montaña, yo vea un río. Donde tú ves un dolor leve, yo vea una promesa. Donde tú ves agua, yo vea sangre. O tal vez yo vea un símbolo donde tú ves un rastro. Yo vea una mirada limpia donde tú ves una cosa. Y donde tú ves un jardín, yo vea una silla caída. Hoy he visto en un sueño lo que había al otro lado de la montaña, pero ya no lo recuerdo. Sé que era un poco previsible, pero no decepcionante. Algo encajaba, como a veces las cosas encajan en los sueños y en la vigilia todo es discordancia. Esa forma en que encajan las cosas en los sueños tal vez sea lo que busco en la vigilia, cuando miro tus ojos o tu boca, cuando subo a una montaña y pienso en lo que verás tú, cuando entro en tu ojo para verme mirándote, despierto y activo, ilusionado, nuevo. Bueno, voy a cambiar de... con esta nueva voz, voy a cambiar de tono. Comentaba en ese paseíto tan breve y quedado para tanto con Raúl cuando veníamos que, iba a decir lo que estoy escribiendo, en realidad ya tengo terminado el próximo libro.
Lo que escribí después de estos dos es algo que me parece bastante distinto. Iba a decir radicalmente, pero quién sabe. Pero bueno, para empezar no son poemas largos, sino poemas de tamaño estándar, digamos. Y luego es un tono muy diferente, en fin, ya lo vais a ver. Me parece que esto que estoy diciendo en realidad, más que, o sea, no lo digo tanto por dar información como por hacer una ruptura entre lo que había antes y lo que viene ahora. Y que estas palabras vacías sirvan para limpiar un poco las orejas y escuchar esto como desde nuevo, ¿no? Somos como los demás, pero vemos unas líneas recorriéndolo todo, separándolo todo. Cómo el suelo se mueve, los recuerdos clavados, cayendo o esparcidos sobre la tierra. Las cosas nos sonríen y amenazan, se mezclan, las estrellas y las caras de la gente. No se siente tristeza porque no contrasta con nada. Una vez vi el campo, quise poder estar solo en el mundo, lleno de voces. Ellos tienen hijos, nosotros somos nuestros hijos. Caminamos sobre nuestras huellas y no tenemos piernas, y somos muchos caminando sobre apenas 2 pies, y nos deshacemos de tanto escuchar a todos los que tenemos dentro. Lo miré con mucha atención. Por un lado estaba mal y por el otro estaba bien. Lo cosí con mucho cariño. Por un lado era verdad y por el otro era utopía. Lo ausculté con muchísima esperanza. Por un lado era una pregunta y por el otro un cambio de sentido. Lo describí con mucha torpeza. Por un lado estaba lejos y por el otro estaba en llamas. Lo perdí con mucha alegría. Por un lado era nuevo y por el otro era increíble. Lo medí con bastante exactitud. Por un lado era negro y por el otro era rojo. Lo interrogué con cierta indiferencia. Por un lado era igual y por el otro era distinto. Lo acompañé con mucha ansiedad. Por un lado estaba roto y por el otro estaba hablando. Lo elegí con muchísima prisa. Por un lado era suave y por el otro era húmedo. Lo regalé muchas veces y solo tenía un lado. Y el último poema que voy a leer, salvo que alguien insista con mucha vehemencia, es uno que se llama Conjugaciones. Es también una lista, ¿no? Este último poema que he leído, veis que es una lista. Este último libro, que saldrá en otoño del año que viene, dentro de un año más o menos, se llama Diciembres Iniciales, y como se puede sugerir, o como puede sugerir el título, pues tiene que ver con las listas, ¿no? Con las listas de meses, y también, como sugiere el título, Diciembres Iniciales, tiene algo que ver con desordenar listas, ¿no? Conjugar un poco con el orden de las cosas, no sé, es algo que no he pensado mucho, pero que sé que está ahí y que algún día pensaré. Y hay varios poemas que son así como listas, enumeraciones, ¿no? En realidad sí que funciona de esa manera acumulativa que decíamos antes, ¿no? Como pasa en los poemas largos, en una lista simplemente el hecho de que hay una numeración, aunque no estén puestos los numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, vamos viendo como algo se va acumulando y va ganando, o eso espero yo, ¿no? Ganando cierta energía o cierta intensidad por el hecho de que algo se repite y algo varía. Bueno, vaya rollo. Este se llama Conjugaciones. Yo hablo, tú escuchas, él calla, nosotros interrumpimos, vosotros gritáis, ellos gritan. Yo me escondo, tú me escondes, él te esconde, ella me esconde, nosotros os escondemos, vosotros os escondéis, ellos me esconden. Yo mandaba, tú mandabas, ella acataba, nosotras soñábamos,
Vosotras mentíais, ellos mentían. Yo sufro, tú miras, él ignora, nosotros sufrimos, vosotros ignoráis, ellos miran. Yo mato, tú mueres, ella compra, él compra, nosotros morimos, vosotros matáis, ellos venden. Yo sonrío, tú deliras, él delira, nosotras deliramos, vosotros sonreís, ellos vuelven. Muchas gracias. Yo puedo contestar a lo que sea porque soy profe, entonces estoy acostumbrado a hablar. Sí, sí. Pues es una cosa interesante. A lo mejor tiene que ver con esto con esto que hablábamos de qué hacer con un poema largo y qué hacer con un poema no tan largo o corto, ¿no? Como que la intensidad viene de otro lugar, hay que trabajarla de otra manera. Pensaba cuando empezaste a hablar que ibas a referirte a algo relacionado con los sueños, porque dijiste algo de los sueños, ¿no? Muy buen comentario. Es verdad que en esos primeros poemas hay algo que se parece mucho a los sueños y que es como un relato medio onírico, sí. En fin, se puede leer así al menos. Y los otros son más un trabajo claramente lingüístico. Con el último, ¿no? De los verbos es como muy obvio. La verdad es que no me acuerdo de cómo se me ocurrió la idea, ¿no? Hay una idea detrás. Yo siempre digo que la poesía no va de ideas, sino que va de palabras. Es como una de mis frases o de mis... ¿Cómo se dice? Motos, no sé cómo se dice en español. De mis lemas, ¿no? Lo importante son las palabras, no las ideas, ¿no? Es una idea muy antigua esta, por cierto, pero es una idea. Pero creo que hasta cierto punto es verdad y a partir de cierto punto deja de serlo. Y que a veces, en algunos poemas, desde luego, hay una idea detrás, ¿no? Una manera, curiosamente, con respecto a lo que decía él, estos libros que he leído al principio, ¿no? Esos primeros poemas, son más visuales, hay más elementos visuales y tal, pero son poemas más, en otro sentido, lingüísticos, trabajados con el lenguaje. Y estos últimos son poemas un poco más conceptuales. Quiero decir que la idea que hay detrás es muy importante y podríamos cambiar algunas palabras y el poema seguiría siendo el mismo, cuando en principio en estos otros libros, si cambias palabras, cambias el poema, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que aquí, en este libro nuevo, hay la idea de decir, voy a hacer un poema con conjugaciones. ¿Vale? No se me ocurrió así, yo creo. Se me ocurrió empezando a escribir, la mano a veces trabaja sola y escribe, y sale una, ¿no? Conjugar un verbo, y de repente, estoy imaginando, porque no me acuerdo de cómo fue, y de repente dices, puedo hacer que no sea siempre el mismo verbo. Puedo hacer como si conjugara un verbo, jugando con yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ellos, pero cambiando de verbo, o manteniendo el mismo verbo, o cambiando el tiempo, y ya ves todas las posibilidades que hay en esa idea. También me parece interesante no agotar las posibilidades. O sea, ese poema, esa idea podría dar para un libro, ¿no? Y coger un montón de verbos y un montón de tiempos verbales y establecer relaciones. A veces hay algunas relaciones aquí, ¿no? Es que no me lo sé realmente, es más o menos reciente. Pero... lo tengo aquí, perdón. Hay este tipo de relaciones, ¿no? Yo sufro, tú miras, él ignora. Pues son 3 verbos y establecemos una relación ahí, yo como autor y cualquiera que lo oiga. Y otra cosa sí que no lo dije también, pero lo estabas tú sugiriendo, ¿no? Hay mucho ahí en realidad, o sea, es una tontería de idea, por un lado, ¿no? Se puede pensar como una tontería de idea, y por otro lado yo podría justificarla de una manera bastante sesuda, creo. Se está hablando de, bueno, las 3 personas verbales, pero también la diferencia entre singular y plural. Entonces, cuando decimos, no sé, yo hablo, pero nosotros interrumpimos, ahí se está diciendo algo, ¿no? No es lo mismo lo que hago yo como individuo que lo que hacemos nosotros como colectivo. Yo qué sé, se pueden sacar muchísimas... Y por supuesto también está esa tercera persona en la que tradicionalmente, al menos cuando yo estudié, era él, siempre, ¿no? No sé cómo se hace ahora, pero... Él, ella. Bueno, me gustaba a mí que en algunos sea él, en otros sea ella, en algunos sea él no sé qué, ella no sé qué, y cambiar con eso, ¿no? Nosotros puede ser nosotras, vosotros puede ser vosotras, ellos, ellas. Se puede jugar con eso también y
marcar una diferencia ahí entre lo masculino y lo femenino, igual que entre lo singular y lo plural, y bueno, pues aprovechar eso para hacer cosas, que es de lo que se trata, ¿no? Para que el poema haga cosas. Yo creo que, a ver, hondo no necesariamente es bueno, ni tiene por qué ser un elogio, y por eso me lo apropio en este momento para decir que yo creo que estos dos libros son hondos, claramente, obviamente, ¿no? De una manera muy obvia, y parte de eso que hablábamos en el paseíto, ¿no? De ahora estoy haciendo una cosa que considero bastante distinta, es que estoy tratando de hacer una cosa que sea al mismo tiempo honda y superficial. O sea, que tenga también un elemento superficial, o frívolo incluso podríamos decir, o muy juguetón, ¿no? O muy simple, o a lo mejor otra manera de decirlo que tú la estabas sugiriendo es minimalista, ¿no? Una pequeña cosita que según cómo se lea, si lo lees con tu generosidad, pues puede ser hondo y puede hacer cosas, ¿no? Si no, que se pueda decir, vaya chorrada que es esto, ¿no? Me gustaba eso. O sea, es una cosa voluntaria, ¿no? Como que haya gente que diga, pero ¿qué nos está contando, no? Esto es muy interesante, creo, lo que se desprende de tu pregunta, ¿no? Porque entonces, para el que escribe, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Yo lo interpreto o no? Pues las dos cosas. Por un lado sí y por otro lado no. Puedo hacer una interpretación, en algunos momentos, es un poco como un sueño, ¿no? Por volver a lo de antes. Como un sueño en la sesión del psicoanalista, ¿no? Tú vas al psicoanalista y cuentas un sueño y ahí hay una serie de palabras, en realidad. En tu cabeza son imágenes, pero cuando tú lo cuentas solo puedes traducirlo a palabras, ¿no? Son unas palabras y el que escucha entiende algo y lo lleva hacia un lugar y otro día lo lleva hacia otro lugar, ¿no? O otro psicoanalista lo interpreta de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que se parece bastante a esto, o sea, a la escritura, ese tipo de trabajo, ¿no? De construir el sentido a partir de unas palabras que no están diseñadas de un modo totalmente racional y buscando un determinado sentido, sino que están diseñadas para generar múltiples sentidos, sentidos contradictorios a veces, dudas con respecto al sentido, vacíos de sentido, en fin, lo que uno quiera o pueda poner ahí, ¿no? Entonces, todo esto es para decir que yo a veces interpreto mis poemas como puedo interpretar mis sueños. Quiero decir, no hay una verdad, ¿no? En el sueño. El sueño significa esto, no. Puedes interpretarlo así. ¿No? Y a veces no los interpreto. Y me parece que, lógicamente, yo leo mucho mis poemas, soy mi mejor lector, o por lo menos el más asiduo, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mis teorías que luego se me olvidan y me interesan, luego me parecen absurdas, no sé, hay mucho vaivén ahí también con respecto a lo que significa. Pero vamos, si me preguntas, como me has preguntado para contestar de una vez, ¿qué significa o a qué te refieres? Pues a nada, porque es un poema. O sea, es un artefacto producido para generar pues todo lo que he dicho antes, ¿no? Perplejidades, preguntas, reacciones emocionales, reacciones intelectuales, malestar, bienestar, no sé, todo lo que se pueda, cuanto más mejor. Mi intención es que el poema produzca efectos, pero qué efecto no es mi trabajo decidirlo. O sea, la intención no es decirle a alguien, transmitirle amor a una persona que lee el poema. No, imaginemos el poema de amor, el soneto de amor tradicional. En principio pensamos que la intención del autor es transmitirle al ser amado que es amado, ¿no? Y en mi caso no va de eso. O sea, no va de transmitir un mensaje o una información que tengo previamente en la cabeza y que esto es lo que quiero decir. No es así. No es una idea, no es una particularidad mía esto, ¿eh? Es como desde Rimbaud más o menos, hace 150 años, la poesía va por ahí. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas, o sea, no es que no haya intención, ¿eh? Hay muchas intenciones a la hora de escribir, desde luego. Pero lo que quería decir, que me parece importante, es que la intención no es comunicar un determinado mensaje, transmitir una idea, o esto es lo que significa y el lector lo tiene que deducir, ¿no? No va por ahí para nada. Pero claro, sí que hay una intención. O sea, primero la intención es hacer algo uno, ¿no?
te sientas a escribir o te tumbas o lo escribes en la posición en la que corresponda, y hay la intención de escribir un poema que a ti te guste o que a ti te guste el proceso de escribirlo o lo que sea, ¿no? Y luego, claro, pues hay no sé si intención o un deseo de que alguien lo lea y de que alguien le haga algo, le sirva para algo. Sí, le despido, o sea, lo que decía medio de broma, bueno, totalmente de broma, ¿no? De ojalá sirva para algo, para darle clases de inglés de español a un inglés, pues es eso, ¿no? Que sirva para algo, no importa mucho para qué, pero, o sea, yo no decido para qué, esa es la cosa, ¿no? Cuando tú vendes donuts, son para comer, ¿no? Cuando das clase de aeróbic es para no sé qué, pero esto no es para una cosa concreta. Hay más libertad ahí, me parece que es un espacio de libertad, eso es muy importante para mí. Entonces, haces algo que sirve para diversas cosas. ¿Para qué? Pues cada uno lo usa para lo que quiere. Sí, quizás es que respecto a la primera lectura he visto al principio algo más concreto, al menos a mí me ha generado algo más concreto, y esto último ha sido un poco más espontáneo, como explicaba. Sí, 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 sí. Sí, a veces también el grado de libertad del lector, o sea, no siempre es el mismo, creo. A veces el mensaje va un poco más dirigido. Yo espero que nunca, en mi caso, la escritura sea, eso es lo que quiero decir y eso es lo que tienes que pensar y eso es lo que tienes que sentir al leerlo, ¿no? No me gusta ese tipo de producto. Me parece que no es arte. Es como sucedáneo del arte, ¿no? Hay películas que son así y que en el minuto 47 hay que llorar. Y son profesionales, saben, el guionista, los actores, el director, el fotógrafo, el músico, todos están ahí juntando su sabiduría para que todos lloremos en el minuto 47. Pero a mí me parece que el arte no es eso. Se parece más a lo que yo decía de algo que cada uno usa a su manera y a veces... Y unos lo usan para llorar y otros para otra cosa, y un día lo usas para llorar y otro día para otra cosa, ¿no? Incluso. Cruzo la noche azul de la adolescencia, miro las luces, la distancia, las señales del futuro. Es un secuestro del futuro la manera en que, con granizo y niebla en la boca, en los tobillos, humo azul en las arterias, elegir entre el granizo y la niebla. Esa es la libertad. Entre el martillo y el clavo, entre la piedra y la arena en la imaginación, la piedra en el futuro, la arena en el alma, la piedra en el deseo. No deseo el objeto, sino el momento de y el recuerdo, cómo molesta que te quieran, y todo lo que se puede compartir con alguien a quien no quieres, que ni siquiera te gusta. Soñando con algo estable sin saber que todo lo estable es muerte. Sigo así, pero eso ahora no. Importaba entonces, cuando todavía... El secuestro es que ya nunca más voy a ser yo. Ahí era yo. Iba y venía por mi vida, sin saber lo cerca que estaba de... Por todo lo bajo, como bien has dicho. Muchas gracias.